es un programa especial de Economía de Guerra. El tema que vamos a abordar hoy es la inflación. ¿Por qué suben los precios? ¿Qué pasa con las monedas en el mundo? ¿Hay guerra cambiaria? ¿Inflación en los commodities, en la canasta básica, en el combustible? ¿Esto pasa en algunos países o en dónde? ¿De dónde sale la inflación? Y todo parece apuntar a la máquina de imprimir billetes, o sea, Estados Unidos. Bernanke y Obama acaban de aprobar el QE4, o Política de Flexibilización Monetaria 4. Esta política representa una inyección de sumas de dólares que llegan a los billones. Es una impresión monetaria que acelera en demasía el proceso hiperinflacionario que ya arrastrábamos desde la crisis del 2007. El QE4 de Bernanke, que se emitirá este año, es un nuevo tipo de mega rescate de $1 billón que la Fed le va a prestar a los bancos estadounidenses en cuotas mensuales de $85 millones. Lo insólito es que los datos mismos de la Reserva Federal demuestran que los bancos estadounidenses ya están ahogados en operaciones altamente riesgosas de derivados financieros que suman los $225 billones. Con la política de Bernanke de QE1, 2 y 3, a los bancos estadounidenses se les dio a lo largo del 2012 la suma total de $2,5 billones. Esta política de flexibilización monetaria fue una fachada donde supuestamente la Reserva Federal emitió moneda para darle a los bancos estadounidenses para que estos pudieran dar préstamos y así empezar a mover la economía interna que Estados Unidos sigue teniendo totalmente paralizada aún hoy. Pero el resultado fue muy distinto. De los 2,5 billones emitidos, solo 1,7 billones fueron destinados a préstamos. Además, el 50% de los 2,5 billones fueron destinados a la categoría no productiva, es decir, a préstamos interbancarios y a préstamos para hipotecas. Incluso el crédito bancario en realidad cayó casi por $1 billón. Es decir, los depósitos bancarios que son prestados bajaron a un 72% respecto del 95% en el 2007, cuando empezó la crisis que estalló en el 2008. La realidad es que el método de Bernanke de la flexibilización cuantitativa se asemeja mucho a la forma en que Alan Greenspan y Paul Volcker destruyeron los cimientos de la ley Glass-Steagall durante los 70s y los 80s. Es decir, creando un canal de impresión monetaria, un pseudo rescate al sector privado que hoy es de banca financiera o de inversión, que en aquel entonces era conocido como banca fantasma, a costas de la economía del Estado-nación. Hoy este canal de rescates es posible porque la banca comercial no está obligada por ley, como sí era con la ley Glass-Steagall, a abstenerse de la actividad riesgosa típica de la banca de inversión. Hoy estas funciones están mezcladas y la regla del juego es ganar más dinero mucho más rápido, casi instantáneamente, en el sector financiero, que apostando al crecimiento de la productividad de la economía social. Pero volvamos a la pregunta de la inflación. ¿De dónde viene la inflación? La gente común la mide o la siente en el aumento de los precios. Los economistas también la suelen relacionar con una mayor emisión monetaria de los bancos centrales que al inundar la economía diaria crea la sensación de desvalorización de la moneda. Y al parecer, suspicazmente, los comerciantes interpretan esta devaluación subiendo los precios. Si ya sé que suena a broma que los comerciantes y los bancos centrales sean los creadores de la inflación, pero es la teoría actual. Por eso, vayamos más allá de esta visión de la inflación como una fórmula de equilibrio de precios y cantidad de dinero emitido. Y nos encontramos con que la inflación es un proceso más complejo, que refleja, entre otras cosas, la relación única entre lo que ya mencionamos, la cantidad de emisión monetaria por un lado, pero por el otro la producción real de bienes físicos. Es decir, ¿cuán capaz es una economía de producir bienes físicos reales, comercializables? El asunto es cuánto más peligrosa es esta gran emisión monetaria desacoplada de la productividad económica si esto le sucede a la moneda y la economía estadounidense, la moneda en la cual se basan muchas de las economías nacionales del mundo entero. O sea, ¿qué es un fraude lo que creen todos los economistas que dicen que Estados Unidos emite dinero para rescatar a la banca, pero así todo no genera inflación alguna? Basta de pavadas. No existe la mano invisible ni la magia de los mercados.
Si Estados Unidos emite más millones de dólares que kilómetros de papel higiénico sin generar un aumento productivo concreto, donde ya casi el transbordador espacial es made in China, es claro como el agua que algo va a sangrar, y eso es el pueblo norteamericano por un lado, pero a escala global son las naciones más vulnerables a las sacudidas económicas, la gente más pobre, o sea, todos nosotros. El ritmo de aumento de la emisión monetaria estadounidense ni se compara con el ritmo de aumento del sector financiero o de inversión, el mercado de valores, que penetra las transacciones globales. Del 85 al 2012, mientras que Estados Unidos emitió deuda a un ritmo de crecimiento de 5 veces, el mercado financiero mundial emitió deuda a un ritmo de aumento de 50 veces respecto del PBI. Ese es el apalancamiento inflacionario que sentimos en los precios y que nadie da la cara para decir de dónde viene. Si todavía no queda claro, vamos a seguir tratando esto en otros programas. Pero en definitiva, esto es algo a lo que se refiere Larouche cuando dice que entramos en un ciclo de hiperinflación doble y que no hay vuelta atrás. O cambiamos todo el sistema por completo por uno nuevo, o nos cambian a nosotros por un sistema de oligarquía monetaria nueva. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? Un nuevo sistema. Larouche centra su propuesta en la implementación de un estándar global basado en la ley Glass-Steagall, que Franklin Roosevelt implementó frente al famoso crack del 30. A continuación, vamos a ver el estreno de una producción sobre Glass-Steagall realizada originalmente por el equipo de investigación económica de la Fundación Larouche de Argentina. En esta animación se da un pantallazo por el funcionamiento de la ley Glass-Steagall. Este corto animado es el primer capítulo de la serie que ustedes podrán seguir en nuestro canal. A principios de los 30, la economía mundial vivía los efectos de la Gran Depresión, que había dejado grandes masas de la población sin trabajo, sin tierras ni hogar, sin capacidad de producción y con los ahorros de su vida perdidos por la especulación en el sistema bancario. En Estados Unidos, cuna de la República, los lazos que unían los sectores de la economía estaban destruidos, causando una división social que alimentaba un creciente conflicto de intereses. El rol del Estado había sido mutilado hasta tal punto que el futuro era decidido por la voracidad de la oligarquía. La carencia de un liderazgo político había hecho que los reclamos legítimos del pueblo se conviertan en ira, miedo e impotencia. Ante esta situación que parecía no tener salida, se enfrentó el presidente Franklin Delano Roosevelt en 1933. Comenzando con el restablecimiento de un sistema financiero al servicio de la economía real y del bienestar general, él tuvo éxito en su tarea de convertir una nación que atravesaba su peor crisis en la mayor potencia industrial, económica y científica que ha visto la humanidad. Este modelo de sociedad, basado en la soberanía, la justicia y el futuro, fue posible gracias al sistema financiero de la ley Glass-Steagall. El primer paso para lanzar una recuperación económica era purificar el sistema financiero nacional y sacar la dirección de la política económica de las garras de los grandes poderes financieros. Era el Estado quien tenía que hacerse responsable del sistema financiero nacional. Para eso, el gobierno tuvo que hacer una rotunda intervención a la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, encargado de regular y supervisar la totalidad del sistema bancario del país. Bajo la dirección principal del Departamento del Tesoro, la Reserva Federal, transformada por la ley Glass-Steagall, era la encargada de administrar las reservas, abastecer de liquidez a los bancos y supervisar el uso de ese capital. Todo esto bajo una nueva misión: mantener un sistema financiero que respalde y fomente el desarrollo de la economía real. El objetivo era formar un nuevo sistema bancario, sólido y justo, libre de corrupción, en el que todos pudieran participar y beneficiarse del crecimiento económico, y que contara con una mayor defensa y soberanía frente a los eventos internacionales. Primero había que incluir y darle su lugar a todas las entidades financieras que antes se hallaban relegadas y que tenían un rol social. Incluir a todos y fomentar su crecimiento
evitaría diversificar inútilmente la energía de la economía. Una vez definidos todos los bancos del sistema, se pusieron en marcha los controles. A raíz de una serie de investigaciones lanzadas antes de la creación de la ley, se expusieron los problemas fundamentales en las regulaciones. Una de las fallas principales era que se tomaba la especulación financiera como el centro de la economía, y se permitía utilizar el dinero de la gente y de la producción para alimentar a la economía de casino. No había nada que impidiera esto. Estas experiencias pasadas habían generado un rechazo de la sociedad a los bancos. Pero ahora, la recuperación económica exigía restablecer una confianza en el sistema bancario nacional, para generar mayores ciclos de inversión y crédito disponible. Por lo tanto, se creó una agencia, una de las más importantes creadas en la ley Glass-Steagall, que fue la Corporación Federal de Seguros a los Depósitos. Era dirigida por el gobierno y se encargaba de asegurar los depósitos de los bancos contra eventualidades. Por ende, la gente no volvería a perder sus ahorros. Esta era la entidad encargada de mantener el funcionamiento ininterrumpido de los bancos en toda la nación, y de no permitir que ningún sector de la sociedad pierda el acceso y la participación en el sistema bancario. Por ejemplo, si un banco cerraba en un lugar, no solo no se perdían los ahorros de la gente, sino que se organizaba un nuevo banco en su lugar, esta vez bajo dirección del gobierno nacional. A su vez, era obligatorio para todos los bancos ser parte de esta corporación. Así que, si no estaban al nivel de los estándares de solvencia y responsabilidad exigidos por Glass-Steagall, entonces quedaban fuera del sistema. Estos estándares fueron fundamentales para construir el otro gran pilar en el sistema bancario, la transparencia. Tenía que lograrse una transparencia total de las operaciones financieras de los bancos, por lo cual se supervisaban numerosos factores. Y también, la transparencia exigía extender las regulaciones no solo a los bancos, sino a todas las subsidiarias y afiliados a las corporaciones que controlaban los bancos. El gobierno no podía asegurar depósitos si luego el banco los usaba para la especulación financiera en lugar del crédito. Por lo tanto, se realizó una separación tajante de las funciones de los bancos. La destrucción definitiva de esta disposición a fines de los 90 desató la vorágine especulativa que culminó en el año 2008 y sigue en marcha. La separación de las funciones de los bancos le daba oxígeno a la economía real y la liberaba de los caprichos de los grandes financieros. ¿Qué quiere decir esto? Con Glass-Steagall, los bancos comerciales, es decir, los bancos de ahorro, préstamo y demás funciones sociales, no podían actuar como bancos de inversión ni como compañías aseguradoras. Ningún banco podría respaldar o asegurar las operaciones financieras del mercado, como puede ser la emisión de títulos. La plata de la gente no se mezclaba con las apuestas. Además, ningún banco podría estar afiliado a una compañía de títulos, ni ningún director o funcionario de un banco podría ser director o funcionario de otra corporación. O eres un banco comercial que trabajaba con la gente y la economía real, o eres un banco de inversión que se dedica a operaciones riesgosas. Pero esos dos mundos no pueden convivir en el mismo sistema. Los bancos de inversión, los gigantes de Wall Street, no estaban regulados de la misma forma que los bancos comerciales. Pero los bancos de inversión no participaban del circuito financiero que alimenta a la economía real. Es decir, ellos podían apostar, especular, hacer lo que quisieran, pero el riesgo era de ellos. No había respaldo del gobierno ni de los bancos comerciales. Esto, de cualquier manera, no significa que no se permita la inversión. Todo lo contrario. La reconstrucción económica requería de la participación de todos. Glass-Steagall garantizaba un sistema financiero claro, en el que todos podían invertir y obtener ganancias con el crecimiento de la economía real. No se trataba de cerrar bancos, sino de quitar estas inversiones sólidas, los ahorros y el crédito, de las manos de aquellos que intentan ganar dinero sin producir ni invertir absolutamente nada. Los bancos se mantendrían y crecerían, y junto con ellos, la inversión y la producción de toda la economía real.
Esta ley, promulgada en 1933, meses después de la asunción de Franklin Delano Roosevelt, fue el mayor enemigo del sistema económico de saqueo que reina hoy en la mayor parte del mundo. Y es justamente la intención política de volver al sistema regulado a favor de los banqueros y las grandes corporaciones lo que nos introdujo en la crisis financiera que azota al mundo hoy. Una serie de leyes fueron destruyendo de a poco la legislación de Glass-Steagall, junto con medidas regulatorias para asolar la economía real y aumentar el poder de la economía financiera, lo que culminó en 1999, cuando el presidente Clinton firmó la derogación de la ley entera. Sin embargo, en la actualidad, la discusión política internacional se centra cada vez más en la reestructuración del sistema financiero internacional y en el rol imprescindible que este estándar tuvo y tiene aún hoy. Por supuesto que después de ver este episodio nos surgen ahora muchas preguntas sobre esta ley. Esta ley funciona ordenando la casa, por decirlo de alguna forma, al separar las funciones de los bancos y regularlas estrictamente, como vimos recién. Da el margen para que funcione una economía realmente soberana, por un lado, y por el otro permite tener un sistema financiero que, al estar totalmente en orden y regulado, sirve para canalizar la especulación en un sentido bueno, más bien como inversión en pos del crecimiento de la economía real. Esto es crucial. Lo que estamos diciendo es que los especuladores privados no solo están obligados por ley a fomentar el crecimiento de la economía real, sino que les es rentable y coherente invertir en el crecimiento de la economía real. Es decir, que se estaría creando una nueva cultura económica. Sí, exactamente. Hay un antes y un después de Glass-Steagall. Antes es el caos y el desorden, pero Glass-Steagall funciona como una transición, porque por un lado destruye el gran sistema de especulación financiera, de casino, ordenada por el libre mercado actual, pero a la vez crea un nuevo espacio, mediante las regulaciones específicas que establece para la banca comercial y la de inversión. En realidad está creando un nuevo sistema financiero que ahora tendrá un rol de fomento para la economía productiva. Y el funcionamiento de esta economía queda concentrado en el sector bancario comercial, dirigido por el Estado. Esto es un punto crucial, porque significa que solo así se puede montar sobre esta nueva base un sistema de banca nacional y crédito público hamiltoniano, que vamos a analizar en los próximos programas. Es decir, que si no hubiera crisis financiera alguna, igual necesitaríamos un estándar o parámetro de funcionamiento de la economía establecido por la ley Glass-Steagall. Sí, y no solo eso, sino que un estándar Glass-Steagall actúa como una transición entre el estado hiperinflacionario actual y la creación de un sistema económico antiinflacionario. Lo único que permite eliminar la inflación de raíz es un estándar financiero Glass-Steagall. Pero por razones obvias que ya mencionamos al comienzo del programa, este estándar de solvencia y transparencia de Glass-Steagall primero y principalmente tiene que implementarse en la economía más hiperinflacionaria, la estadounidense. Y a la vez, no funciona solamente si la aplica a Estados Unidos. Eso solo nos resuelve un gravísimo problema de genocidio global, pero seguimos teniendo frente a nosotros el problema del desorden monetario mundial, es decir, el estado de apalancamiento hiperinflacionario mundial. Sí, totalmente. Como ya dijimos, es prioritario y urgente que se aplique este estándar en la economía estadounidense. Pero hay algo que ciertos líderes en el mundo, que son realmente inteligentes, empiezan a ver como necesario. Y es que tenemos que abandonar este sistema económico monetarista internacional.
Ya no alcanza con simplemente romper con el FMI. Tenemos que hacer lobby por crear un nuevo sistema económico, y eso es una gran responsabilidad que algunos líderes ya han tomado en el escenario político mundial. LaRouche, por supuesto, con sus pronósticos y con sus propuestas concretas. Pero también ciertos presidentes, Vladimir Putin, Cristina Kirchner, Hu Jintao, entre otros, han venido exigiendo una reforma profunda de la actual estructura financiera mundial. Pero no basta con exigirlo. Hay que meter manos en el asunto. Hay que elaborar una propuesta concreta y eso es un estándar Glass-Steagall global. Es lo que acabamos de analizar en este programa, aplicado como un estándar de transparencia, anticorrupción y fundamentalmente solvencia en las relaciones económicas entre las naciones del mundo. Bueno, como ya dijimos, con estas nuevas reglas claras y coherentes, se podrían organizar triángulos de cooperación entre naciones y entre monedas, ya que el valor de la moneda no estaría dado por las reglas del libre mercado y especulación de casino, sino que estarían dirigidas por el crecimiento de la economía productiva. La moneda dejaría de ser el tema central, la inflación no sería ni la medida ni el efecto. En fin, el impacto principal de un estándar Glass-Steagall global es permitir crear un sistema no inflacionario mundial y, por ende, imposibilitar la actividad imperialista. Por ejemplo, el caso de los fondos buitres. Esta actividad netamente imperialista quedaría eliminada mediante un estándar global de Glass-Steagall. Así que empezamos un 2013 muy agitado, pero con grandes oportunidades. Tenemos frente a nosotros la oportunidad de un cambio, crear las bases de un nuevo paradigma económico y cultural global. Seguí nuestras propuestas y análisis en los próximos programas de Economía de Guerra y no te olvides de difundir el nuevo capítulo de Glass-Steagall que estrenamos hoy. Nos encontramos con que la inflación es un proceso más complejo. Participación de todos. Glass-Steagall garantizaba un sistema financiero claro,